Nada salió como se planeaba y ayer en la Cámara de Diputados no solamente no se consiguió aprobar el retiro del fuero a funcionarios de alto nivel, sino que se desató un fuerte diferendo entre la diputada Marta Tagle de Movimiento Ciudadano y Mario Delgado, el coordinador de la bancada de Morena, quien se había comprometido a aprobar esta iniciativa antes del 1 de diciembre. ¿Qué pasó? Veamos el contexto. Aunque buscaban aprobarla antes de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, la iniciativa de Morena para eliminar el fuero tendrá que esperar al menos hasta febrero de 2019. Aunque este martes fue aprobado en lo general, pero no consiguió la mayoría calificada necesaria, pues diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Los legisladores de oposición señalaron que no fueron tomadas en cuenta sus opiniones para enriquecer el dictamen. La reforma que propone Morena establece que en caso de proceso penal se suspenderán los derechos de cualquier ciudadano, salvo que se trate de un funcionario público, por gozar de inmunidad según los artículos 111 y 112 de la Constitución. La diputada Marta Tagle, de Movimiento Ciudadano, señaló que esa medida viola la presunción de inocencia y suspendería garantías de los ciudadanos mientras protege a los funcionarios. La iniciativa presentada por Morena en septiembre pasado propone reformar 6 artículos de la Constitución para eliminar el fuero de altos funcionarios públicos como el presidente, gobernadores, diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral, consejeros del INE y el fiscal general. Sin embargo, mantiene la inmunidad de los funcionarios frente a denuncias infundadas y confabulaciones políticas, según los legisladores de Morena, para proteger su independencia. La iniciativa propone que los altos funcionarios públicos puedan enfrentar un proceso judicial en libertad hasta que haya una condena en su contra. Donde sí se logró un acuerdo entre los legisladores de Morena y la oposición es en reformar los artículos 61, 74 y 108 de la Constitución para proteger a los legisladores de ser procesados o juzgados por las opiniones o votos que realicen en el Congreso. Además, suprimen la facultad de la Cámara de Diputados para determinar si se puede proceder penalmente contra un funcionario público. Pero en la modificación a los artículos 38, 111 y 112 no se logró un acuerdo porque legisladores de oposición señalaron que atenta contra la presunción de inocencia y permitiría persecución política. En abril pasado, Movimiento Ciudadano presentó otra iniciativa para eliminar el fuero que fue aprobada en la Cámara de Diputados pero congelada en el Senado. La diputada Marta Tagle retó a los legisladores de Morena a recuperar esa iniciativa para aprobarla antes del 1 de diciembre, tal como se comprometieron en campaña. Punto y contrapunto. Primer tema de discusión esta noche, para debatirlo está con nosotros hoy Laura Reina, analista y asesora legislativa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Genaro. Un saludo al público. Gracias por acompañarnos nuevamente. Fernanda Caso, todos los lunes y miércoles aquí en el programa, analista y conductora también en Foro TV. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar de nuevo en este programa. Bienvenida, panelista de miércoles también, Alberto Lujambio, analista y fundador de Novelistic, de lunes y miércoles. Buenas noches, Genaro, ¿cómo estás? Bien, bien. Alfredo Lecona, activista, analista también, lunes y miércoles por acá. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿cómo empezamos con este tema del fuero? Evidentemente lo hemos discutido ya un poco sobre las bondades, los peligros de que existiera o no esta figura en el país, sobre todo para la protección de legisladores que puedan hacer bien su trabajo y demás. De entrada, hay una lectura interesante, y ¿por qué no empezamos con Laura, que esta noche nos acompaña? La acusación por parte de Tatiana Cloutier, la vicecoordinadora parlamentaria de Morena, diciendo son los partidos de siempre los que le fallan a México por haber detenido esta iniciativa que el presidente electo había prometido y que también su partido y que algunos legisladores anteriormente también ya habían hablado sobre la necesidad de aprobarla. ¿Coincides con esto? ¿Es culpa de los partidos de siempre? ¿Es el PRI? A mí me decepciona mucho Tatiana hoy con esta declaración, porque ella a lo largo de su trayectoria política siempre se ha posicionado en torno a temas y ha sido muy congruente con ella. Y me parece que esta maroma que hace en torno a acusar a los partidos políticos, me parece que pone en entredicho algo que ella siempre ha defendido, que es justamente su congruencia. Morena siempre mencionaba de no mentir. Mario Delgado ya es la tercera vez que aplica esta misma situación, en donde primero dijo que no se iba a hacer otra consulta ilegal, se hizo otra consulta ilegal. Dijo que estaba a favor de la reforma educativa, luego dijo no se le va a cambiar ninguna coma a la iniciativa como viene, ahora lo vuelve a hacer con el tema de fuero y disfrazan. O sea, esto se trata de una simulación. Lo que realmente, a mí lo que me preocupa es que le cambian el nombre a un tema que es inmunidad constitucional. Pareciera, le quieren ver la cara a la gente, le están mintiendo a la gente, habían prometido el tema de eliminación de fuero, ya se había aprobado así en la legislatura anterior. Entonces, me parece que esta simulación deja mucho que desear y nos dice mucho también de lo que viene.
Alberto Lujambio, un contrapunto. A ver, y sobre todo también pensando en el otro punto interesante, que es que, bueno, demuestra Morena que a pesar de esas mayorías, no puede hacer que pase una iniciativa así porque no tiene mayoría calificada, ¿no? No, pues al contrario, yo creo que es una forma en la que se ve la salud de nuestro Poder Ejecutivo. Estos que dicen, no, es la verdad, de nuestro Poder Legislativo. Quienes dicen, no, la mayoría aplastante de Morena, el dedo flamígero del líder está decidiendo las cosas, pues ya estamos viendo que no, ¿no? Por otra parte, no coincido con lo que dices. Me parece que el movimiento de Tatiana de salir y dar esta declaración fue un movimiento maestro de comunicación política del que deberán aprender ustedes y deberán aprender los periodistas y los panistas. Pues es un golpe político, es un jueguito político en el que están jugando la relevancia que no les dieron los votos, que no les da el espíritu de la generación y que no les da el momento político. Fer. Yo creo que los funcionarios públicos tienen que comportar un poco más que como propagandistas o como pregoneros de campaña. Creo que declaraciones de este tipo sí tienen que estar mucho más sustentadas, ¿no? Partiendo sobre todo de que el bloque pro Morena tiene 325 diputados, de los cuales faltaron 43 a la votación. Es decir, no es un boicot de la oposición, es un boicot que inicia en su propia bancada. Creo Con los que 43 se hubiese podido aprobar. Con los 43 todavía no, les hubieran faltado todavía 9 más. Pero bueno, no es lo mismo convencer a 9 que convencer a, Ya sabían que no se iba a a aprobar. 60, 70. ¿Perdón? Ya sabían cómo venía, ¿no? Los números. desde Bueno, antes. pues yo creo que no, porque las reacciones son claramente una muestra de que salieron sorprendidos, ¿no? De que estaban tan confiados de que cuentan con estas mayorías que nunca imaginaron que los de oposición sí iban a estar presentes. Solo faltaron 4 de los de oposición y de los suyos faltaron 43. Entonces, de los presentes no alcanzaron la mayoría que ellos jamás imaginaron que iban a perder, ¿no? A mí me parece muy interesante un punto que hace Marta Taglay, que a ver, no sé sobre qué fundamento lo haga, pero al menos sí es sospechoso. Ella dice, pusieron un artículo que era a todas luces inconstitucional para que esta reforma no pasara. Ellos no querían que pasara. Y es un artículo que dice que un ciudadano perderá sus derechos políticos si está en un proceso penal, ¿no? que implique cárcel, aunque no se tenga una sentencia, ¿no? O sea, el riesgo de un artículo como este es que cualquier ciudadano le inicien un proceso únicamente para descarrilarlo de una contienda electoral, Claro. para que no pueda ser diputado, para que no pueda ser Viola senador. la presunción de Viola la inocencia. presunción de inocencia. Es decir, es un artículo que era un escándalo, que la propia gente de Morena sabía que era un escándalo, y Marta Taglay dice, es que lo pusieron ahí para que no pasara la ley, para que hubiera un punto de desacuerdo en el que fuera intransitable. Entonces, si este es el juego que se está teniendo dentro de la Cámara de Diputados, pues me preocupa mucho cuál va a ser realmente el resultado de esta legislatura a lo largo de los 3 años, ¿no? O sea, al Porque final- si hay desconfianza de inicio, no únicamente no únicamente desacuerdos de fondo, sino desconfianza entre los grupos parlamentarios sobre el tipo de estrategias que están implementando, creo que va a ser muy difícil trabajar como legislatura. A ver, y un argumento tal vez, un sospechosismo. ¿Realmente querrán eliminar el fuero los diputados con este argumento que estás poniendo sobre la mesa? Mira, a mí me parece interesante la opción de que no lo quieran hacer, de que Morena en el fondo no quisiera que esto pasara y que hubiera metido este candado. A mí me gustaba, y lo comenté aquí en el programa, me gustaba cómo venía la propuesta. Yo no pienso que sea una simulación. Yo creo que sí es dotar de ciertas garantías al proceso, ¿no? Que no te puedan meter a la cárcel mientras estás en proceso si tienes un cargo público. Creo que es una garantía importante para que no se utilice políticamente, pero bueno. Señor Lecona, ¿con qué te quedas? ¿Es los partidos de siempre? ¿Es una estrategia magistral de comunicación? ¿Es esta otra hipótesis? ¿Qué es? Lo de la estrategia magistral de comunicación, mis polainas. Yo escuché Polainas. hoy. Polainas. Madre mía, Viene Jesucristo, cargado de los- Jesucristo Redentor. Sí, por los clavos de Cristo. No sé ni qué son polainas, francamente. pero se dice mucho. Bueno, yo traté de escuchar hoy todas las entrevistas de Mario Delgado, de Romero Hicks. Nadie ha sabido explicar qué demonios pasó ayer. Ahorita mismo, antes de que empezáramos a grabar, Fer y yo estábamos tratando de hilar qué es lo que aprobaron, y parece que fue una tontería, ¿no? O sea, que en teoría nada cambió, pero se me hace muy interesante, más allá del fuero en sí mismo, que a mí esta propuesta desde el año pasado, yo la ha señalado Alejandro Madrazo y otras personas que cuando veíamos el proceso de ley de seguridad interior empatándose con esta cosa del desafuero, decíamos que pues, es demagogia legislativa, ¿no? Yo así lo creo. Realmente la impunidad no está de los políticos, de la clase política, en el fuero, no están paradas en el fuero. No son casos que por el fuero hayan permitido llevar los índices de impunidad al nivel en el que estamos. Entonces, al margen de esto, lo que dice Fer se me hace interesante porque no es la primera promesa de Andrés Manuel de algo que le tendría que haber dado el legislativo antes del 1 de diciembre que no se va a concretar. Ahí está el caso del fiscal.
están pasando muchas cosas que Morena mismo está metiendo freno en vísperas del 1 de diciembre, que este análisis que hace Fer y retomando lo que dice Marta Tagle, se me hace muy interesante de analizar. Muchas cosas se están moviendo de forma muy extraña, o sea, esta no es la prioridad legislativa, desde luego, de Morena, y pues ya vimos cómo están los números para la reforma constitucional. A ver si toda esa comunicación que salieron a hacer los panistas y los priistas y los de PRD y MC nos sirven para cuando vengan las cosas realmente peligrosas de reformas constitucionales como la Guardia Nacional. ¿No? Luján vio un contrapunto, a ver. Pues yo quiero repetir, quiero repetir simplemente que, pues que esto es un show, ¿no? Hay que verlo así. En un mes más se meterá esta reforma y ya está, ¿no? Y pasará. Dijo que para febrero. ¿Es un show montado por quién? Es un show montado por la oposición, ¿no? O sea, en principio se había aprobado ¿Pero tú todo. estás de acuerdo con lo que Constitucionales. dice Marta Tagle? O sea, que hubiera pasado la reforma en ese término. No. Yo Pero pienso iba a que pasar. no fue Entonces así. En cualquier caso se hubiera debatido y se hubiera salvado el artículo y ya está. Es que eso era lo que No, eso es lo que pasó. Sí, pero es lo que no permitieron. Claro. Y Morena no quiso. Morena dijo, ¿Es que eso pasó? va como va. No sé. ¿Qué fue lo que pasó? Contra Maroma. A ver, todos estuvieron a favor del tema de eliminar el fuero. El tema fue la inmunidad constitucional. El uso de este concepto que es una tomada de pelo. Y nos invita a decir, Morena no quiere esto. O sea, Morena no está interesado en cumplir su propia promesa de campaña. A ver, pero Y el artículo eliminaron 38. el fuero, o sea, si el fuero no es el problema, sino la inmunidad El tema es la inconstitucional. inmunidad inconstitucional. O sea, Morena en eso prometía la eliminación del fuero. Claro. No, pero es que esa figura permite esta otra situación. O sea, al final de cuentas es, ¿va esta reforma de esa forma o de forma completa? Porque la idea y lo que preocupa es las consecuencias de una cuestión de ese tipo. Sí, ¿no? lo que mencionamos. No, que creo que sí es importante aclarar nada más para quien no conozca la diferencia entre fuero e inmunidad. Buenísimo. Sí. El fuero no permite que una persona que cometió cualquier delito sea procesada, ¿no? Que se le inicie una investigación y que vean si es culpable o no. Esto ya se eliminó, ahora sí va a poder ser procesado un funcionario público. ¿Qué es la inmunidad? Que no lo puedan meter a la cárcel hasta que no haya una sentencia. Entonces sí lo pueden procesar, un funcionario público ya pueden investigarlo y todo. Y si se encuentra que sí es culpable, entonces lo meten en la cárcel aunque sea funcionario público, pero no durante el proceso. Entonces la inmunidad sí es una forma de garantizar que en el proceso no se utilice de manera política, pero bueno, finalmente ya habrá justicia, ¿no? Claro. Eso y que la Cámara de Diputados ya no tiene que hacer este juicio de procedencia, Claro. Que quiere decir que el proceso penal va directamente con el control del Ministerio Público y no con eso de control político, pero hasta ahí. O sea, no tenemos la gran reforma al fuero ni cosas que realmente a mí, en lo personal, no me quitan. A ver, pero al mismo tiempo, y el hecho de que no hayan podido utilizar, que hayan faltado diputadas y diputados de Morena, que se haya formado este bloque de todos los diputados y diputadas de oposición, sumado en una semana en donde 12 gobernadores también presentan una carta de rechazo a los superdelegados, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador. Sí estamos como viendo que se están empezando a activar contrapesos en el país, ¿o no? Es la salud Sí. de la democracia. No, Nidia pero Delgado. yo sí creo que es cierto, sí es la salud de la democracia. No porque así Morena lo quiera. No. Es decir, el ideal de Morena sería no tenerlos. Pero está sucediendo. Por Y está exterminar. sucediendo. Yo creo que está bien. Pero lo están está haciendo bien. con También torpeza. una de las pocas de las, No, de digamos las que con su debilidades. Creo que está ¿no? bien que Pero Morena bien. sepa que si Sí. quiere pasar Está una pasando. reforma constitucional tiene que convocar a los diputados partidos que tiene que Sí. escucharlos en las comisiones, que era básicamente esa la queja. Eso. Si es que pasaron una reforma sin habernos escuchado. Nosotros presentamos una y otra vez reservas en las comisiones, no nos escucharon, las volvemos a presentar en el pleno, no nos escuchan. Que el quieren PAN no, mayoría. que el PAN tiene razón. El PAN que es algo fue que el le único decía, que no. el PAN es el único que no y que sale a protagonizar esta... Pero yo creo que un partido sí puede salir en solidaridad con nosotros y decir, oye, yo no la claro. presenté, la presentó el otro y yo estoy de acuerdo. Pues sí, se suman a la Pues se suman iniciativa. a la iniciativa A y mí decir, lo oye, que yo me quiero que lo preocupa es, por discutamos, ejemplo, ¿no? es la falta de manejo político de parte de Morena dentro de la Cámara, ¿no? Y no es la primera vez que pasa de que faltan diputados, de que no los traen tan coordinados, la inexperiencia en torno a los legisladores, La ¿no? falta de un Emilio Gamboa Esto que y la controle ahí profunda toda la... soberbia. Esto pasa al inicio de todas las No, y la legislaturas. profu- y la ¿Te refieres a mal llegado? Claro, coordinado. No, ya lo había mencionado antes. Entonces, No, esto eso es pasa un César al Camacho inicio de en potencia. cada- No, de yo todas creo las que tiene, legislaturas. tiene que ver mucho O sea, con los Laura whip extraña a parties. César Camacho. Yo más bien extraño una experiencia legislativa en la mayoría de los legisladores y legisladores que vayan a trabajar. Ay, porque pero la de la faltaron. legislatura pasada... Pero yo el más inicio de bien- todas las legislaturas es exactamente igual. Yo Hay creo que descontrol, valdría la pena hay hacer- una curva de No, con el aprendizaje PRI de no. varios meses. Perdón, con el PRI no. Bueno, con el Pero PRI ya llevan
obviamente. ¿Qué digo? No está bien. Con la falta No de está diversidad bien. que tenían, con la Pero línea bueno, directa, pero o sea, con la antidemocracia. Más o menos para... A Pues, mí más bien en es- principio tú se empieza a solucionar a los 6 meses, 7, 8. Ok, pero el segundo y eso va a ser lo mismo con la Yo no, metería este Empiezan. tema, yo no metería este tema en este problema. O sea, aquí encontraron un margen de hacer ruido y de cada quien ser protagonista de su propia luchita, pero vamos a ver si en los grandes temas en los que sí se están claro, pactando claro. allá en lo oscurito no, A ver, no el viene algo. presupuesto, va a ser el Presupuesto, primero que vamos a vamos, ver. ¿no? Bueno, primero que se ponga de acuerdo Morena qué va a querer hacer con el presupuesto y en materia de política económica y luego ya vemos. Sí, ¿no? sí, ha habido problemas. Hoy salió, por ejemplo, también de la Cámara de Diputados muy mal, una iniciativa de seguridad social, una que tenía muy buena intención, salió bastante bien del Senado con algunos problemitas que en teoría se iban a resolver en Cámara de Diputados y salió bastante mal. La de salud. Ahorita hay todo un lío y activistas LGBT pues ya están diciendo que qué pasó, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausa al terminar, perdón, al regresar, termina el sexenio de Enrique Peña Nieto y vamos a analizar nuevamente Benditos. su legado. Regresamos, punto y contrapunto.